Comenzando el tercer ejercicio que me dice lo siguiente. Si la velocidad de C es 3 metros por segundo, determine la velocidad angular de la rueda en el instante que se muestra. ¿Qué es lo que tenemos? Este sistema, todo esto, acá hay una rueda que está anclada a una mesita. La mesita no es de análisis. Esta ruedita está rotando, y acá hay un sistema de barritas que me transmiten cierto movimiento. Parecido a un sistema de costura de los antiguitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una ruedita que rota y a la vez que rota esta barrita se mueve. Y esto va bajando. En el instante que se me muestra, claro. Conforme esto va jalando. Jala y esto podemos decir que gira en sentido horario. Así está girando. No es muy complicado esta vez de analizar. ¿Qué hacemos para empezar? Las distancias. Se me muestra que este ángulo es 45 grados, desde la horizontal hasta este punto, donde se me ancla al punto B. Horizontal, esta rectita, acá está el punto B, y todo ese ángulo es 45 grados. Se me da también el radio, que es 0,15 metros. La longitud de esta barra, 0,45 metros, y la velocidad de este punto. ¿Cuál es la barra que se está moviendo con doble movimiento? Vale decir girando y a la vez desplazándose. Es esta. Tiene un movimiento compuesto. Gira y a la vez se desplaza. No solo está girando. ¿Qué es lo que hacemos para empezar? Nuevamente la geometría. Si analizamos el detalle, esto es 45 grados. Acá, esto con esto es 45 grados. Pero como esto con esto me forma 90, podemos decir que este ángulo igual es 45. Igual acá hay 45. 45 grados. Desde esta recta hasta la vertical. 45 grados. De esa manera, como yo sé que esto es R, es el mismo radio, R y tengo este ángulo. Perfecto. Sería 0,15 por el seno de ese ángulo, va a ser 0,106. La distancia horizontal desde acá hasta este nivel. 0,106. Perfecto. En esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Si esto es 0,45 y esto está anclado, esto es 45 grados, esto me vendría a ser 0,437 y esto 0,106. ¿Esto de dónde me sale? En realidad es lo mismo, porque esto es un triángulo de 45 grados de ángulo, y aquí igual hay 45. Como el seno y el coseno es el mismo, esta componente es la misma que esta. Da lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Listo, 0,106. Ahora, 0,437, listo, no hay mucho lío. Vale decir que si esto es 0,45, lo único que me resta hacer es de que si esto es 0,106, esta misma longitud, de acá hasta acá, y esto es 0,45, y dado que acá se forma un triángulo rectángulo, yo puedo sacar 0,437, simplemente aplicando Pitágoras. Listo. Un poco complicado a simple vista la geometría, pero tampoco es que que sea imposible. No es imposible. Listo, ya están estos valores. Ya están. ¿Qué hacemos? Nuevamente el método vectorial. Aplicando dos puntos. ¿Qué es lo que yo voy a aplicar? Nuevamente analizo la barra que tiene dos movimientos. Esta tiene un movimiento compuesto, B y C. Puedo ponerlo para cualquier punto inicial, ya sea B o C. Para este caso pongámoslo para B. Velocidad en B, vectorial, es igual a la velocidad del otro punto, que sería en C,
más el omega de BC, vectorialmente que R de B respecto de C. Perfecto. Nuestra ecuación para esta barrita. BC, BC, BC. Listo. ¿Qué hacemos? Ya tenemos la geometría. Lo ideal sería tratar de calcular todo en base a sus componentes. Hagámoslo de una manera un poco directa, en lo posible, para no tardar mucho. La velocidad de B. B es este punto. A simple vista y de entrada, no podemos decir mucho de B. Obviamente que acá va a tener su componente. Si dibujamos, si asumimos que está moviendo, esto está bajando, esta barrita está jalando, asumiendo eso en lo posible, esto va a tener su velocidad así. Normal a esta circunferencia, siempre normal. Podríamos dibujarlo de esta manera. Ahí. La velocidad en B. La velocidad en B. Aunque en teoría eso no se me pregunta, pero es mejor analizar todo lo referente a esta barra. La velocidad en B va a ser igual a la velocidad en C. En C, ¿qué tenemos? Solo es un puntito restringido hacia el eje Y, ya no hacia el eje X como en los otros ejemplos. En C, hacia abajo. ¿Cuánto? 3 metros por segundo, hacia abajo. Entonces escribamos eso. Igual a... En X no tiene componente, 0. En Y, menos 3. En Z, nada. Perfecto. Listo. Ya tenemos B sub C, la velocidad en C. Más omega vectorialmente R de B respecto de C. Perfecto. Más. Listo. Escribo el omega. La velocidad angular de la barra BC. Esta es la barra BC. Nuevamente. Es un sistema, podemos decir que es un sistema un poco complicado. A simple vista no podría decir que es hacia la derecha, gira así, gira allá. No importa. Asumamos que es así. El omega BC. Gira, digamos que esto se mueve un poquito, gira esto, gira de esta manera. No importa que no sea así. No importa. Al final el signo nos va a decir todo. ¿En qué sentido es esto? ¿Horario o antihorario? Esto es horario. Horario. Por tanto, vamos a poner como negativo. Componente en I, 0. Componente en J, 0. Componente en K, menos omega. Menos omega nada más. Listo. ¿Vectorialmente qué? Ya solo me queda esto. El vector posición de B respecto de C. De B desde C. Listo. De aquí C, partimos un vector. Listo. ¿Qué tenemos? En realidad es algo sencillo, porque ya tengo esto 0,106, eso sería la componente en X, y en Y simplemente sería la altura de acá, pero ya la tenemos, es 0,437. Ambos son positivos, positivo en X, positivo en Y. ¡Qué maravilla! Entonces solo copio. En X sería 0,106, y en Y positivo 0,437. Perfecto. Punto y coma, 0. ¡Listo! Ya tenemos ya una buena base para nuestro cálculo. Todo esto se conoce, omega no se conoce. Ah, miren. Esto ya está bastante sencillo. Bastante simple en el sentido de que no hay tanto lío con los ángulos. Ya no hay tanto lío. ¿Qué hacemos por lo pronto? Analicemos a este producto vectorial. Si analizamos ese producto vectorial, lo cual se puede hacer con cualquier calculadora, lo que se obtiene es lo siguiente. Menos 3, estoy copiando nada más esto, listo, más. Este producto vectorial, el resultado de esto es
0,437, ¿qué cosa? Omega, punto y coma, menos 1, 0,106 omega, y en K no hay nada. Este es el resultado del producto vectorial de este vector con este vector. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Podríamos sumar, está sencillo. Entonces sumemos. Sumando. ¿Qué es lo que tenemos? Sería 0,437 omega, punto y coma, menos 3, menos 0,106 mega. Y en el otro eje no hay nada, 0. Listo. Ya tenemos la velocidad en B, en forma de sus componentes. ¿Qué falta? En B, en este caso, ya no hay restricciones. Acá sí había, solo podemos ver movimiento en el eje Y, en el eje vertical. En B no. ¿Qué hacemos entonces? Olvidémonos un poquito de la geometría. Si esta velocidad en B es normal a esto, es tangencial a esta circunferencia, tangencial, entre esta línea que me una el centro con este punto de B, va a haber 90 grados. 90 grados. Como eso es 90 grados, lo que me va a formar esto con el eje X va a ser directamente 45. ¿De qué manera? A ver, dibujémoslo de una manera más detallada para ver qué es lo que tenemos. Ahí. Muy bien. Este es B. Nuestro punto B, la velocidad en B. La velocidad en B. Acá ya teníamos dos datos. Tenemos este ángulo que es 45. 45. Como eso es 45, lo voy a completar con rojito. Acá hay una rectita normal. Acá hay otra rectita normal. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Como esto es 45, este ángulo es 45 entre la horizontal y esta recta que me une a AB es 45. Y esto es igual es 90 grados, perdón. Horizontal con vertical es 90. El ángulo que se me va a formar acá igual es 45. Igual es 45. Vale decir que si eso es 45, lo único que tenemos es que esto va a ser acá. Lo vamos a poner así. Esto igual es 45. Es muy sencillo en esta ocasión porque como es un ángulo de 45, no hay en ángulo rectángulo, bueno, en triángulo rectángulo no hay mucho problema. Si esta es la velocidad de B, esta es la velocidad de B, va a tener su componente en X y en Y. La vamos a escribir ahora, la velocidad en B. ¿Qué es lo que sería? ¿Igual a qué? De entrada, lo que nos daban era la velocidad en C y no tenemos la velocidad angular de la rueda, que en teoría es justamente lo que se me está pidiendo. Como no tengo yo esto, pero yo sé que la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en B es equivalente a un omega por el radio. Y el radio sí lo conozco, es 0,15 metros. Perfecto. ¿Conozco? Esto no conozco. No hay mucho lío entonces. Para esto va a tener su componente en X y su componente en Y. No hay gran problema. En X y en Y.
Ahí su componente y acá su otra componente. Perfecto. ¿Qué hacemos entonces? Solo ponemos lo que es. En vez de velocidad de v ponemos menos omega r en x, pero sería por el coseno de 45. Perfecto, la componente en x. Y en y va a ser igual negativo menos omega r por el sen de 45. Punto y coma 0. Perfecto. Ya tenemos la velocidad en v para ese puntito, en función de omega. R conocemos. No es ninguna incógnita. Ahora, ¿qué hacemos? Acá igual he obtenido la velocidad en v. Está en función de omega. Acá está en función igual de omega. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Le vamos a llamar a esta ecuación gamma y a esta ecuación phi. Igualando gamma con phi, porque son lo mismo, y en esto no hay donde redundar, igualamos y lo que vamos a obtener es que el omega me resulta ser menos 5,52 radianes por segundo. Esto sería el omega de BC. Acá hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque lo que hemos obtenido acá es este omega de BC. Todo esto es del omega de BC. No podemos confundirlo porque al haber analizado esto ya este omega ya es el omega de la rueda. No podemos confundirlo. Vamos a completarlo acá, BC. El número de variables es bastante grande, así que es fácil confundirse. Todo lo que hemos hecho acá era con el omega de la barra BC. Y esto ya solo es con el omega. Este omega es ya el omega de la ruedita. Podemos decir que gira de esta manera, con este omega. Listo. Una vez igualando las componentes, vamos a despejar el omega de BC, del cual no se me está preguntando, pero obtenemos el valor de menos 0,52 radianes por segundo. El omega de la barrita BC. Pero a mí se me pregunta la velocidad angular de la barra, digo de la rueda, no de la barrita. Entonces, pero como es un sistema de 2×2, igualando las componentes, se vuelve un sistema de 2×2, lo único que yo voy a tener es, utilizar la otra ecuación y el omega me va a resultar ser 22,74 radianes por segundo. Y esta es ya la respuesta. La velocidad angular de la ruedita. Esta es la respuesta.